sincero y transparente para poder lograr esos cambios. Porque si yo sigo tapando todo eso que yo tengo y no me muestro realmente como soy, puedo seguir viviendo así toda una vida, viviendo en Cristo, pero mostrando una verdad que no está, y mostrando una media verdad. Y uno dice, bueno, pero yo no tengo por qué mostrar mis verdades a nadie, es cierto, a nadie, pero no hay nada más lindo que ser uno libre en Cristo. Y esa libertad te da transparencia, porque es lo que Cristo quiere hacer con nosotros. Lo dijo Jesús, por ejemplo, en Juan 8:35, Él lo dice de una manera muy particular y se lo dice a la gente que está creyendo en Él. Por ejemplo, vamos a leerlo, se lo voy a leer y vamos a meditar en ese versículo que tiene tanta verdad para nosotros, tanta verdad que si nosotros la vemos desde el punto de vista en el cual Cristo nos quiere revelar, podemos encontrar una libertad plena para poder vivir. ¿Amén? Juan 8:31, si quieren ir a buscarlo, lo vamos a leer juntos. Y Jesús le dijo a los creyentes en Él, a los que habían creído en Él, dice otra versión. Yo me visualizo y digo, bueno, nos está diciendo a todos nosotros, a la gente que ha creído en Él. Le estaba predicando, le estaba anunciando y mucha gente empezó a creer en Él. ¡Wow! Jesús está hablando verdades, cosas que antes no escuchábamos, cosas raras, pero que son verdades. No tanto como el religioso, el fariseo o el de siempre. Esas cosas que cuentan de la Biblia, pero que en realidad son difíciles de creer. Pero Jesús tenía una particularidad. Él hablaba y la gente lo seguía y hablaba verdades. Hablaba cosas muy fuertes. Y le dice, ustedes son verdaderamente mis discípulos si se mantienen fieles a mis enseñanzas. Era de uno, mira. Ustedes van a ser verdaderamente mis discípulos, a la gente que creía en Él, si se mantienen fieles a mis enseñanzas. Ese es el punto número 1. Para poder ser una persona que sigue los pasos de Jesús y que quiere convertirse en un discípulo de Jesús, aún con todas nuestras debilidades, reconocer que dependemos de Él, de sus enseñanzas, debemos de aplicarlas. Porque si no las aplicamos, seguimos viviendo por años en una media verdad y no en las verdades de Él. ¿Vamos bien? ¿Vamos bien? ¿Sí? Lo que Él dice, ustedes son verdaderamente mis discípulos si se mantienen, ahí está la clave. Si yo me mantengo en las enseñanzas de Él, me convierto en un discípulo de Jesús. Ahora, si yo no me mantengo fiel en sus enseñanzas, dejo de ser su discípulo por voluntad propia, por no reconocer nuestras debilidades y vivir en una media verdad. ¿Vamos bien? Yo quiero reflexionar en esto porque para mí fue importante reconocer que necesito depender y una vez más de la palabra de Dios. Necesito depender de la palabra de Dios. Y más en estos tiempos. Hay gente que no le importa cambiar, no le interesa cambiar y sigue viniendo a la iglesia y no le importa cambiar. Y eso a mí me da pena. Me da pena por la gente que quiere vivir de esa manera, en una media verdad. Cuando Cristo hizo todo para que viviéramos en una plena libertad de vivir en la verdad de Él, con Él, porque Él es la verdad. Entonces cuando yo sigo leyendo y leo esto y digo, Señor, yo quiero ser tu discípulo, ¿cómo hago para ser tu discípulo? Jesús dice claramente, si te mantienes fiel, Andrés, en mis enseñanzas, te vas a convertir en un discípulo mío. Si te mantienes fiel, ahora, si ya dejas de seguirme, seguir mis enseñanzas, es obvio que no vas a poder. No vas a poder, no va a venir algo del cielo y te va a pasar. No, vas a dejar de ser mi discípulo por eso. Y vas a, nuevamente, puedo aquí meter esa media verdad. Como conocía mucha gente, mostrándose de una manera y siendo otra. Queriendo ser alguien que no es. Y yo dije, Señor, no quiero mostrarme ni ser alguien que no soy. Quiero sentir libertad de expresarme realmente quién soy para poder ayudar a otros a entender lo que tú dices, Jesús. Y no tanta palabrería, no tanto misterio ni tanto super espiritual, porque ahora leo la Biblia y digo, bueno, veo unos cuantos hablándose en lengua, manifestaciones del Espíritu Santo, hablando en lengua, y no tengo nada en contra de hablar en lengua, porque incluso la Biblia dice, pero ahora me encuentro con Pablo, y dice, ve, está bien que hables en lengua, está bien que tenga toda la fe del mundo, pero si no tenés amor, de nada sirve que hables en lengua y que tengas toda la fe del mundo, y que
que hagas mover la montaña de aquel lado hacia aquel lado, no tienes nada. Ahora entiendo, digo, wow, que necesito el amor de Dios en mi vida para poder ver la manifestación de Dios en mi corazón y en mi vida. Necesito eso. Sigo leyendo y me encuentro con más verdades. Que a veces, si nosotros no leemos la Biblia, si no practicamos lo que ella dice, no tiene el resultado que ella tiene para cada uno de nosotros. ¿Amén? No se gesta el resultado. Necesitamos sí o sí, por todos los medios, depender del Espíritu Santo para poder aplicar la palabra. Por eso en este ministerio, al menos, nos hemos centrado, o me he centrado, y junto con mi esposa que hemos hablado mucho, de que la palabra de Dios tiene que ser el centro, por todos lados. El centro de la que nos guía, la que nos dirige y la que tenga repercusión. No hay muchas maneras de llegar a la gente, de que el Evangelio les toque. Y hoy decía, nosotros no podemos hacer nada, nosotros personalmente, por más que tengamos todo el amor del mundo, hacer nada por las personas, si las personas no permiten, porque incluso está mal dicho por ahí en muchos lugares, y lo hemos hablado mal nosotros mismos, de que Dios no puede hacer nada. Y uno dice, bueno, ¿cómo que Dios no puede hacer nada? No, deja que Dios obre. Dios va a obrar cuando el individuo lo deje permitir a Dios obrar en su vida. Esa es la función. ¿Amén? Porque de eso se trata. Se trata de que la persona cambie. ¿Quién no desea que la persona X tenga un cambio rotundo, se convierta, le salgan todos los demonios de su vida y conozca el amor de Dios de una vez por todas? ¿Verdad que siempre tenemos a alguien, ¿sí? Alguien que queremos, que se convierta, porque no puedo entender por qué es así, por qué no acepta a Cristo, por qué no quiere participar de la iglesia, por qué no viene, por qué dejó de venir? Uno como que se cansa de pensar así, ¿no? De no ver el resultado. Y uno hasta se cansa y dice, bueno, Señor, haz tu obra. Y Dios dice, pero yo no puedo hacer nada hasta que no se me permita hacer algo en ello. Entonces me queda a mí orar, interceder, para que de verdad le abra la cabeza y se convierta y acepte a Cristo y tenga este sentir que tuve yo con muchas ganas de conocer la verdad, que esta verdad entre en mi corazón y empiece a gestar y a cambiar, porque tuve que cambiar, tuve que dejar un montón de cosas de mi vieja manera de vivir para mi nuevo vivir en Cristo. Y ahí sí, no vivir mal una media verdad, ser lo más honesto posible, ser lo más transparente posible y mostrarme como soy, que me ha dado más resultados que ser alguien que no soy. Y ese fue Pablo. Y llegó al punto donde dice, bueno, al punto este clave que es bien difícil llegar. Dice, ser imitadores de mí, dijo él, como yo de Cristo. Solo él, padeciendo todo lo que padeció, solo él lo que puso, lo que hizo. Ser imitadores de mí, como yo de Cristo. Está divino. Dice eso la Biblia acá. Ahora, que uno lo pueda lograr, es muy difícil. Es muy difícil. Ahora sigo un poquito más. Dice, conocerán la verdad y la verdad los hará libres. Y conocerán la verdad, es decir, que cuando yo sigo las enseñanzas de Jesús fieles, dice que voy a conocer la verdad y que esa verdad me hará libre. Si yo dejo de seguir las enseñanzas de Jesús, no conozco la verdad y no me convierto en un discípulo de Jesús. Puedo creer en Él, como mucha gente cree en Él, pero no me convierto en un discípulo y no soy libre total. ¿Amén? Es así. Esa, vamos a decirle, la matemática del Señor con estas palabras. Ustedes son verdaderamente mis discípulos si se mantienen fieles a mis enseñanzas. Dice, y conocerán la verdad y la verdad los hará libres. La verdad los hará libres. Yo dije, Señor, quiero ser libre de vivir una media verdad. Quiero vivir en la verdad total. Quiero ser libre. Y para vivir en esa total libertad y disfrutar la vida diaria, de gozar de la salvación, de practicar el Evangelio, vas a tener que seguir mis enseñanzas fielmente para poder conocer la verdad, convertirte en un discípulo y ser libre para que otros conozcan esa verdad. Entonces todo es una consecuencia. La suma de mi palabra, dice el Señor, es bendición. Si yo dejo de sumar la palabra de Dios a mi vida y mañana dejo de venir por 15 días, por un mes, o 2 meses, 3 meses, olvidate.
Vas a decir que crees en Dios, que crees en la palabra de Dios, pero te digo que estás viviendo en una media verdad. No es porque te lo diga o te lo quiera decir yo, lo refleja la palabra de Dios y nosotros hacemos la ecuación. Ahora sí. ¿Por qué haces así, mi amor? Es como que me das tremenda vergüenza. No hagas esos gestos. Los gestos hablan más que las palabras. Por lo menos quédate quieto. No digas nada. Me equivoqué, perdón. Soy humano. Ahí sale esa otra parte, ¿no? De justificar todo. Si tendré que leer, es más, estoy haciendo el curso de radiodifusión cristiana con Donizetti Barrios, un hombre importante, y él dice, tienes que leer más, tienes que abrir la boca para hablar. No sé cómo voy a hacer para hacerlo. Voy a hacer lo que puedo y ya. Después seguiré mejorando. ¿Sí? Dice, conocerán la verdad y la verdad los hará libres. Y aquí vengo una conversación que tuvo con los personajes que salieron ahí del Trendén, que dice, pero nosotros somos descendientes de Abraham. Le respondieron, nunca hemos sido esclavos de nadie. Hay gente que dice, no, yo no soy esclavo de nada. Yo no soy esclavo de nada ni de nadie. Yo hago mi vida, con lo que yo quiero hago mi vida. Me manejo a mi manera. Y acá Jesús le contesta a toda esa gente, dice, ellos por ejemplo respondieron eso, nunca hemos sido esclavos de nadie. ¿Qué quiere decir con nos hará libres? ¿Qué quieres decir con que nos harás libres? Le pregunta a esa gente, vio que preguntona todo. Y pregunta, y pregunta, y pregunta, y no. Y Jesús contestó, y les digo la verdad, dice Jesús. Todo el que comete pecado es esclavo del pecado. ¿Amén? Les digo la verdad. Otra vez Jesús hablando palabras sencillas, pero con mucha verdad, para que dejen de vivir en media verdad y vivan en la verdad total. Dice, todo el que comete pecado es esclavo del pecado. Dice así Jesús, versículo 35. Un esclavo no es un miembro permanente de la familia. Hacía referencia a los esclavos que vivían en la familia en ese tiempo, ¿sí? Dice, pero un hijo sí forma parte de la familia para siempre. Lo que Jesús estaba hablando dice, quiero que sean libres del pecado, para que sean parte de mi familia y puedan ser libres para siempre y vivir en mi familia. ¿Amén? ¿Vamos bien? Un esclavo no es un miembro permanente de la familia. Un esclavo al pecado, una persona que vive cometiendo pecado y que deja las enseñanzas de Jesús y es esclavo del pecado, y lo que sucede es que no permanece para siempre en la familia. Pero un hijo sí permanece en la familia para siempre porque sigue las enseñanzas de Jesús y se convierte en un discípulo, conoce la verdad y es verdaderamente libre y disfruta de ser parte de la familia de Dios. ¿Amén? ¿Vamos bien? Disfruta ser parte de la familia. Dice, así que si el Hijo los hace libres, ustedes son verdaderamente libres. Si el Hijo los hace libres, ustedes son verdaderamente libres. Cristo Jesús tiene que ser tu libertador. ¿Amén? Amén. Atento a él. Dice, claro que me doy cuenta de que son descendientes de Abraham, dice. Aún así, algunos de ustedes procuran matarme porque no tienen lugar para mi mensaje en su corazón. Hay mucha gente que no tiene lugar para el mensaje de Cristo porque aún sus corazones están cerrados. Están cerrados, dice, si yo creo en Dios a mi manera, ese creo en Dios a mi manera está lejos totalmente de la verdad y están siendo esclavos en sus mentes de pensamientos que no están en la palabra de Dios. Lo que Cristo Jesús quiere hacer, libres totales, dice. Aún así algunos de ustedes procuran matarme. Era el pensamiento que tenían algunos de ahí, más que nada los fariseos, porque Jesús venía con una manera distinta. Dice, porque no tienen lugar en mi corazón. Dice, yo les cuento lo que vi cuando estaba con mi padre, dice Jesús, pero ustedes siguen el consejo de su padre. ¡Wow! Acá sí, acá hay otra gran verdad. Acá hay otra gran verdad que lo estaba confrontando Jesús, que ellos tenían otro padre. Creían que creían en Dios, pero Jesús les revela que ustedes no están creyendo en mi Padre, están creyendo en su propio Padre. Ese propio Padre es el que anda en media verdad, el que está mintiendo siempre y el que está poniendo excusa para hacer la voluntad de mi Padre. ¿Vamos bien? Ese Padre les dice, yo les cuento lo que vi cuando estaba con mi Padre, dice, pero ustedes siguen el consejo de su Padre. Hay una diferencia de seguir el consejo de nuestro Padre celestial o el consejo de nuestro Padre terrenal.
el terrenal padre de sangre, no, estoy hablando del padre que gobierna este mundo. ¿Quién es el que gobierna este mundo? El diablo, Satanás, el que miente, el que engaña, el que vive en media verdad, que te dice que sí, pero es mentira, que te muestra una boleta que dice un Samsung X, mentira, no es. ¿Vamos bien? Ese no es. El que siempre muestra una media verdad para seguir adelante y seguir disfrutando de la vida como si nada, pero está siendo esclavo del pecado. Y acá Jesús te revela la verdad y te dice, quiero que seas libre con mi verdad, no con esa media verdad que te muestran por ahí. Bien, yo les cuento lo que vi cuando estaba con mi padre, pero ustedes siguen el consejo de su padre. Hay mucha gente que sigue el consejo de su padre mentiroso, que es el diablo. Les miente y les miente y les miente, diciendo que si no vienen a la iglesia no importa, que si no se congregan no importa, que si no son parte de una iglesia no importa, no tienen por qué venir y congregarse. Ese padre les miente, le dice media verdad, pero no le dice la verdad total. Que si no son parte de una iglesia, dice la Biblia, que no son parte del cuerpo de Cristo. Lo dice. ¿Sí? Porque todos somos parte de un cuerpo. Y quiere que seamos parte de una familia. Y fuimos llamados para estar juntos, para ser una comunidad, para que vivamos juntos, para que tengamos tiempo de compartir juntos y nos ayudemos unos a otros. Ese es el sentir de la verdadera iglesia de Cristo. ¿Y cómo puede haber creyente y gente por ahí diciendo, yo no voy a la iglesia, pero creo en Dios? Mentira de Satanás. Le está mintiendo. Tienen la mente cegada. Y eso es lo que Dios, nuestro Padre Celestial, no quiere que escuchemos. Quiere que escuchemos su voluntad y tomemos decisiones y acciones de seguir las enseñanzas de Jesús para ser parte de la familia. ¿Amén? Entonces aquí tenemos dos padres, uno que dice la verdad y otro que está mintiendo a la gente y que le quiere mentir al creyente si es posible. Te quiere mentir a ti, te quiere decir, no es necesario que vayas, no es necesario que te metas tanto, mantente ahí, no es necesario que tomes acciones sobre lo que dice la palabra de Dios porque está bien, no. ¿Ven? ¿Vamos bien? Yo les cuento lo que vi cuando estaba, otra vez repetí, cuando mi padre, pero ustedes siguen el consejo de su padre, es porque es muy fuerte esto, es para identificar a qué padre nosotros le estamos haciendo caso, porque a la hora de orar también es importante. Cuando nosotros oramos, hacemos una oración en el cuarto, en el trabajo, allá solo, o medio enojado con alguien, cuando nuestra esposa estamos enojados, con nuestros hijos, y vamos por allá y hablamos, Señor, ayúdanos. Tenemos que reconocer que tenemos un padre, un papá, que podemos ir a él en un momento alegre, en un momento triste. Papá, padre amado, te necesito, mi padre, es mi padre. Y ahí cuando yo tengo identidad de ser su hijo, papá, te necesito, ayúdame. Padre nuestro que estás en los cielos, esa es la oración modelo de Jesús, es que nosotros nos identifiquemos con ese Padre, porque por acá en el mundo hay otro Padre que nos miente continuamente, y mucha gente, muchos creyentes han ido tras esa idea y ese pensamiento de ese Padre mentiroso, como esta gente estaba ahí, le contestan a Jesús, nuestro Padre es Abraham. Ellos pensaban que el Padre de ellos era Abraham, el Padre de la fe. Declararon, no respondió. Dice, no, respondió Jesús, pues si realmente fueran hijos de Abraham, seguirían su ejemplo, el ejemplo de la fe de Abraham, les dice Jesús. En cambio, procuran matarme porque les dije la verdad. Veo que cuando uno cuenta la verdad, mucha gente se enoja. Y he tenido conversaciones con gente que ya no ha venido acá, no viene, y están enojados quizás, porque le digo la verdad y digo, no sé cómo decirle la verdad, porque ¿cómo es? No, tuve que decir. Conversaciones con gente que venían y dejaron de venir y están esperando que vaya y que ore por ellos y que la visita y que no sé qué. Y digo, ¿pero por qué no viene? ¿Cuál es el problema? Yo lo voy a buscar, no hay drama, estoy ahí, estoy disponible para lo que sea. Y siempre hay miles de excusas. Miles de excusas. Y uno se calienta, te digo la verdad. Digo, Señor, dame amor, papá, dame pasión, para que te crean. Le están haciendo el caso al padre de mentira, el que dice media verdad. Dice así, en cambio procuran matarme porque les dije la verdad, lo cual oí de Dios. Abraham nunca hizo algo así. No, ustedes imitan su verdadero padre. Ustedes imitan a su verdadero padre, les dice Jesús.
Nosotros no somos hijos ilegítimos, respondieron. Dios mismo es nuestro verdadero Padre. Ve que hay gente aquí que cree que Dios es su Padre, pero querían matar a Jesús porque traía un mensaje del verdadero Padre. Y hay gente que cree que su Padre es Dios, pero en realidad no hacen las enseñanzas de Jesús. Entonces cualquiera puede decir, mi Padre es Dios, es el Señor. Y Jesús dice, no es tu Padre Dios, porque no imitan a su Padre. Ni siquiera imitan al Padre de la fe, que es Abraham. No se dejen engañar, no vivan en media verdad. Vivan libres de verdad. Yo les digo la verdad, dice Jesús. Jesús le dijo, si Dios fuera su Padre, ustedes me amarían. Si Dios fuera su Padre, ustedes me amarían, porque he venido a ustedes de parte de Dios. Un claro ejemplo de una persona que ama a Dios hace lo posible por seguir las enseñanzas de Jesús, porque sabe que las enseñanzas de Jesús son enviadas de parte del Padre, Dios, y ahí su vida tiene resultado y comienza a vivir en una plena libertad, porque Jesús nos hace libres y Jesús quiere que disfrutemos la vida en libertad, que amemos, que no seamos esclavos del pecado, que amemos a Jesús, que sigamos sus enseñanzas, porque sabemos que viene de parte de Dios, nuestro Padre Celestial. Y cuando nos esforzamos y le pedimos a Dios y le creemos a Jesús, que Él se fue, el que está a la derecha del Padre, y que nos dejó el Espíritu Santo para poder lograr las enseñanzas de Jesús, ahí vivimos con libertad y gozamos del fruto del Espíritu. Nos gozamos, nos esforzamos y practicamos la palabra de Dios. Amén. Solo la palabra de Dios destruye las fortalezas mentales y nos enseña la verdad. Solo la palabra de Dios destruye las fortalezas mentales. Esas fortalezas que mucha gente tiene en su mente creyendo que su Padre es Dios, pero en realidad le están haciendo caso al que dice media verdad, que ese no es Dios. Dios te dice la verdad completa. O accionamos y practicamos, o no accionamos y no practicamos y vivimos en una media verdad y nunca logramos ser libres. Amén. Y Dios quiere que vivan en libertad, en una verdadera libertad. Nunca vamos a poder lograr cambios rotundos si no le permitimos actuar al Espíritu Santo en cada uno de nosotros. Amén. Debemos permitirle, permítale, mejor dicho, al Espíritu Santo que obre en su vida. Déjelo. Y Él lo va a guiar y le va a enseñar a poder aplicar la palabra de Dios. Porque a veces queremos nosotros hacer cosas a nuestra manera y lograr que otras personas cambien y acepten y obedezcan y sigan las reglas de Jesús. Y Él dice, es con mi espíritu, no es con su fuerza. Andrés, tranquilo, no es con tu fuerza, es con mi espíritu. Señor, creo que tu palabra es revelada hoy en día de otra manera para cada uno de nosotros y aprendamos a vivir y hacerle caso obedeciendo a nuestro Padre. Porque Él lo dijo, Jesús lo dijo otra vez en su palabra. En Juan 14, Jesús le dice a la gente que lo seguía porque Él había alimentado, le había dado alimento, y le dice, ustedes tienen que creer, tienen que trabajar por las cosas espirituales, no tanto por las cosas que perecen, le dijo Jesús. Ustedes, y la gente le preguntó, ¿qué debemos hacer para hacer la voluntad? Tienen que creer en el Hijo, nada más. Entonces cuando uno cree en estas palabras, que parecen sencillas pero son profundas, tienen mucha relevancia, mucho poder, mucha autoridad para nosotros identificarlas y poder salir de acá y decirle al Señor, a partir de hoy quiero ser verdaderamente libre, quiero practicar la verdad, quiero ser libre, quiero ser una persona que se esfuerce por medio de tu espíritu practicando tus enseñanzas. Y ahora cuando yo le hago caso a tu palabra, entiendo que le estoy haciendo caso a mi Padre Celestial y ya no vivo más en media verdades, vivo en una verdad total y me encuentro en libertad plena y puedo disfrutar la vida y puedo seguir adelante y puedo seguir confiando y puedo perseverar y puedo tener sueños, puedo tener proyectos y puedo seguir siempre guiado en la palabra de Dios, porque ella tiene el poder y la autoridad para derribar fortalezas que vienen a nuestra mente y que no nos permiten ser verdaderamente libres.
Amén, iglesia. Lo que Dios quiere de cada uno de nosotros es eso. Que le hagamos caso a su palabra. Que seamos verdaderamente libres. Que no cuestionemos, sino que sigamos adelante. Eso trae resultado y trae poder. ¿Amén? ¿Está de acuerdo? ¿Estamos de acuerdo en lo que Dios nos reveló hoy? Esforcémonos para practicarlo, nada más. Esforcémonos cada uno, salgamos de acá y empezamos a practicar lo que dice acá y quedarnos con ese pensamiento, por lo menos con ese pensamiento. ¿A quién estoy haciendo mi caso? ¿A mi Padre Celestial? ¿O al otro, que está constantemente diciéndonos media verdad? Es eso, nada más. Es bien fácil, bien sencillo. Hagámosle caso a nuestro Padre Celestial que tanto nos ama, que entregó a su Hijo en la cruz para morir por cada uno de nosotros y hacernos verdaderamente libres. Amén. Y poder ir con expectativa al encuentro que vamos a tener con Dios más profundo, si Él nos está guiando, nos está llevando a tener un encuentro profundo y disfrutar la presencia de Él, para no solo ser llenos, sino poder impactar a otros. Abrir nuestra boca, abrir nuestro corazón, abrir nuestras redes sociales, impactar a otros, decirle: Señor, te amo. Amo a tu Hijo que enviaste allí en la cruz por mí. Lo amo. Y eso refleja que te amo. Cuando yo amo a tu Hijo, refleja que te amo, Señor. Porque obedezco los mandamientos de tu Hijo. Obedezco los mandamientos y ahí tengo poder y autoridad para compartir con ellos. Amén. Vamos a cerrar nuestros ojos. Señor,